TVS Irapuato presenta Mi Médico de Confianza con el doctor Héctor Alejandro Acosta Ramos. Iniciamos. Buenas noches a todos ustedes. Retomamos nuestras conferencias aquí vía internet. El día de hoy tenemos la participación de ya uno de nuestros invitados que todos ustedes lo conocen. Él se encuentra desempeñando su labor ahí en Torre Médica y también en su consultorio privado. Sin más preámbulo, el doctor Francisco Uribe Anda, especialista en medicina deportiva. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, a la orden. Pues vamos a abordar rápidamente este tema que a nosotros nos llamaba la atención, las lesiones que se producen en el deporte. Sí, es un área pues específicamente que tú tratas y que todos los que practicamos algún deporte en algún momento dado hemos visto algún lesionado. Vamos a empezar preguntando, ¿estamos diseñados para hacer deporte, Paco? Sí, sin duda. El hombre desde sus orígenes se ha movido como parte de su actividad de cazar para conseguir alimentarse, por su característica de nómada, para huir de sus enemigos. Entonces, desde sus orígenes el hombre se mueve. Después se encontraron algunos vestigios de actividad físico-deportiva, sobre todo en islas de Japón, en Okinawa. Y bien, bueno, pues es una actividad físico-deportiva la que se ha realizado siempre. Hoy prácticamente todos los países del mundo están involucrados en ella. Los Juegos Olímpicos que se restablecieron en nuestra nueva era en la Sorbona de París, a iniciativa de Pierre de Coubertin, en 1800 y algunos años, y desde entonces nunca se han suspendido excepto por las dos guerras mundiales. Sin duda, el ser humano está diseñado para hacer actividad física y la necesita. De una manera sencilla, ¿cómo podríamos definir una lesión deportiva? Bueno, yo creo que una lesión deportiva se puede definir de una manera clara: cualquier situación que afecta a la salud con motivo en ejercicio de la actividad física o del deporte. Investigando un poquito sobre el tema, me encontré que se puede abordar desde el punto de vista de cada deporte en particular o de una manera general, porque nos llevaría mucho tiempo pues ver cada lesión en específico por cada deporte. Sin embargo, veía una clasificación muy sencilla que pueden ser agudas o pueden ser crónicas, que también las crónicas las encontré como por sobreuso. ¿Cuál es la clasificación que más nos puede ser de utilidad para que los que nos están viendo a través de estas cámaras pues sepan identificar cuál es la lesión, si es aguda o es crónica, o cómo lo clasificaríamos? Sí, bueno, definitivamente es cierto, existen muchas clasificaciones y dependiendo del deporte que se practique, con mayor frecuencia se producen algún tipo de lesiones. Sin embargo, de donde partes tienes razón. La lesión aguda es aquella que tiene pocos días de haberse producido, podríamos decir que quizás hasta una semana, y posterior a ella sería subaguda, y ya después de 3-4 semanas yo podría decir que es crónica. Existen 4 causas fundamentales por las que se provoca una lesión en el deporte. Y bien decías, una de ellas es el sobreuso, es decir, la repetición de un movimiento por muchísimas veces que puede provocar lesión. Por mal uso, es decir, incorrectamente utilizar alguna parte del cuerpo que puede producirse una lesión. Por sobredistensión, que hace exagerado el estiramiento de alguna estructura muscular o tendinosa que puede provocar lesión, y por sobrecarga. Ya decíamos, por sobreuso, por mal uso, por sobredistensión o por sobrecarga. Entonces esas son las 4 causas principales que conllevarán a cualquier lesión deportiva. ¿Cuál sería la lesión más frecuente que tú ves o que se presenta
pues en los campos deportivos. Sí, Alejandro, ya decíamos que depende mucho el deporte. En particular Irapuato, el deporte que más se practica es el fútbol soccer. Por mucho se sigue practicando más el fútbol soccer. Sin embargo, se practica mucho básquetbol, se practica voleibol en general. Estos tres tipos de deportes son los que más se practican. Hoy ha habido una explosión por hacer actividad física aeróbica como es el trote, ¿verdad? Como es incluso algunos deportes extremos en gimnasia, donde hay mucha sobrecarga. Y por mucho creo que la articulación que más se lastima es la rodilla y a continuación el tobillo, hablando de lesiones articulares. Entonces pues yo pondría en primer lugar a la rodilla, después al tobillo y después las lesiones musculares, ¿sí? Entonces articularmente la rodilla, el tobillo y después las lesiones musculares habitualmente del muslo y de la pantorrilla. Insisto, dependiendo del tipo de deporte, sin embargo en general estas son las tres partes que más se lesionan y las estadísticas mundiales lo establecen así además. Somos una ciudad futbolera, entonces la mayor parte o se tiene más accesibilidad a un campo deportivo que tenga una cancha de fútbol que alguna otra situación más específica o más especializada. Campos de fútbol americano pues hay pocos, pistas de patinaje también hay pocas. Dentro de las lesiones más comunes entonces en esta región futbolera, empezaríamos por lo más sencillo, las contusiones. ¿Cómo podemos nosotros definir la contusión? ¿Y cuál sería un manejo así rápido que no estuviera complicado y que lo pudiéramos aplicar en el momento de que acaba de ocurrir? De acuerdo, tienes toda la razón. El fútbol yo creo que es por eso la Copa del Mundo la que más se acerca a los Juegos Olímpicos, que también absorbe a la gran cantidad de países del mundo que compiten para llegar a ella en eliminatorias. Y yo creo que tiene razón, porque con un solo balón y solamente en un espacio libre, e incluso no tan libre, se puede practicar el fútbol y pueden participar muchísimas gentes. Otros deportes pues requieren de una infraestructura especial y de aditamentos especiales. Sin embargo, pues el caso de la contusión tiene razón, es una situación que podemos definir como un golpe. En términos generales, una contusión es un golpe que produce malestar general, dolor, dificultad para mover la zona. Definitivamente existen 4 medidas que tú conoces, Alejandro, que se utilizan en cualquier lesión. En este caso estamos hablando de contusión, pero prácticamente en cualquier lesión, que es aplicar hielo, que eso lo puede hacer cualquier gente. Cualquier lesión, las 72 primeras horas se debe aplicar hielo por periodos de 20 minutos. Un poco de compresión, sea un vendaje compresivo, elevación de la extremidad afectada, y prácticamente con esas medidas podemos nosotros ayudar. Evitamos que haya más hemorragia del golpe que se produjo, o que está produciendo la lesión. No haya hemorragia, haya menos inflamación a través de la compresión, de la elevación y de la aplicación de hielo. Vamos a generalizar entonces, las contusiones son más frecuentes en el fútbol de la cintura para abajo, sin embargo no está uno exento de que se pueda caer y lastimar alguna parte de la parte superior del cuerpo. Y eso lo podríamos trasladar a los otros deportes, el manejo básico de cualquier contusión, ¿verdad? Sin duda todos los deportes de conjunto tienen contacto habitualmente: básquetbol, béisbol, fútbol, box, karate, prácticamente todos. Algunos no tanto, sin embargo puede haber caídas. El voleibol, el tenis, el squash, el frontón, pues también puede haber golpearse contra el piso, etcétera. Entonces las contusiones, tienes razón, son una situación que muy frecuentemente se suscita y que las medidas generales que estamos dando sin utilizar medicamentos ayudan a evitar que se agraven. Estas lesiones deportivas se pueden presentar solas o acompañadas. Una herida yo creo que cualquiera pudiera identificar rápidamente, es una pérdida de solución de la piel, de la continuidad, y generalmente sangra, ¿sí? Cuando hay una herida en la contusión, ¿cómo lo manejamos? Ok, tienes razón.
A veces uno piensa que son más desdeñables este tipo de lesiones porque parecieran no graves. Bueno, cuando hay una herida que produce sangrado, pues lo ideal es comprimir, ¿verdad? Como tú sabes, para evitar que haya más sangrado. Es comprimir idealmente con una gasa limpia o con alguna situación que esté limpia. Hablo de lo que esté a la mano, una toalla, una gasa, comprimir para evitar que haya hemorragia, a la brevedad posible hacer una higiene mínimo con agua y jabón, tapar con gasa y aplicar hielo y el vendaje compresivo. Dependiendo del sitio donde sea la herida, pues tendrá que ser el manejo, y bueno, que es tu área de más conocimiento, porque bueno, conoces de todo. Veo que hace poquito acabas de dar en el colegio médico alguna plática un poco diferente a tu especialidad como tal, pero que es de tu conocimiento. Pues sabes que si fuese en la cara, que puede dejar una situación visible, pues bueno, había que acudir en este caso al especialista como es el cirujano plástico y reconstructivo, ¿no? Pensando en esto. Sin embargo, bueno, en una herida en general que sangra hay que comprimir con una gasa o una toalla limpia idealmente. Cuando se ha controlado la hemorragia con compresión solamente, pues ya se podrá hacer una antisepsia con agua y jabón a la brevedad posible, y después aplicar el hielo, aplicar un vendaje compresivo y elevar la zona afectada. Esto a mí me parece sumamente importante porque yo creo que es el manejo inicial del traumatismo, y eso pudiera estar al alcance de cualquier persona. Por eso es tan importante que una persona con autoridad en esto nos lo vuelva a recordar. Encontré una lesión que la califican como un poco frecuente, sin embargo, pues tú eres el especialista. Distensión, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos definir una distensión como lesión deportiva? De acuerdo. Bueno, el aparato musculoesquelético está formado por situaciones que tienen fibras. En el caso del músculo estrictamente, pues son fibras musculares que tienen la capacidad de elongarse o de constreñirse o apretarse, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una contracción, la fibra habitualmente se acorta, y cuando estiramos se elonga. Sin embargo, la unión de dos o más huesos, que se llaman articulaciones, como la rodilla, el tobillo, el codo, la muñeca, el hombro, la unión de dos o más huesos, esos huesos se mantienen unidos, además de los tendones que están formados por los músculos que ya hablábamos, también por ligamentos, que como su nombre dice, sirven para ligar. Cuando algún movimiento, algún golpe, algún cambio brusco de dirección, un aterrizaje, etcétera, pudiese estirar demasiado las fibras musculares o los ligamentos, estaríamos hablando de una lesión por distensión o por sobredistensión, que puede llegar solamente a estirarla y provocar dolor y cierta inflamación, o que puede llegar a desgarrarla definitivamente, romperla, que ya hablaríamos de un grado superior a una simple distensión y hablamos de una rotura entonces fibrilar, muscular o de ligamentos, que llamamos esguince. ¿Y cuál sería el manejo cuando no hay un servicio médico al próximo, sino que está el papá en el equipo o están de visita en alguna ciudad que no cuenta con el recurso mínimo? ¿Cuál sería el manejo de esta distensión? Identificarla rápidamente, pues lo podemos realizar, ¿verdad? Por el dolor. ¿Y cuál sería el manejo básico? Así es, bien dices, el signo cardinal es dolor. A veces en pocos minutos ya se inflama también. Morado aparece el amoratamiento, que pueden ver en algunas lesiones. Los deportistas aparecen habitualmente después de más horas, ¿no? 12 o 24 horas. Pero el dolor es el signo cardinal, y la inflamación a veces rápida. Sería lo mismo, había entonces que aplicar hielo. La forma más fácil de aplicar hielo es poner en una bolsita de plástico algunos cubos de hielo, golpearlo para triturarlo y sea más maleable, cerrar la bolsita, envolverla en una pequeña toalla delgada y aplicarla en la zona y sostenerla con una venda elástica. Es decir, aparte que estamos aplicando ya el hielo o crioterapia, estamos apretando con la venda y estamos haciendo compresión más elevación de la zona afectada. Sería lo que tendrían que hacer, y parece suficiente para evitar que se agrave la lesión y la recuperación posteriormente sea más rápida y mejor.
Yo sé que muchos de los padres de familia y mamás que nos están observando ahorita quisieran tener a la mano o de amigo al doctor Francisco Uribe. Sin embargo, muchas veces no es posible y puede llegar esa distensión a ser tan severa como nos mencionabas, hasta un grado de formar un hematoma. ¿Esto ya es desgarro? Así es. Ahorita, bueno, a nuestro auditorio, cuando hablas de hematoma, hablamos de una colección de sangre. Si se rompen fibras musculares o se rompe un ligamento, obviamente la circulación sanguínea que tiene, pues se ve también afectada y entonces se forma una hemorragia interna que puede hacer una colección. Entonces justamente comprimir y aplicar hielo puede ayudarnos a evitar esto. Hace un mes aproximadamente estuve en un congreso internacional que organizó FIFA en Cancún, que le llamaron artroscopía y medicina del fútbol, donde estuvo médicos connotados en el fútbol, soccer sobre todo, como el doctor de Brasil, el Atlético de Gijón, etcétera. Y bueno, todos coinciden que lo más importante para evitar que una lesión se agrave, se haga crónica, se perpetúe, es evitar que se haga un hematoma. Y efectivamente las medidas que estamos dando, tan sencillas como es aplicar hielo, comprimir con el vendaje y elevar la zona afectada. Obviamente el hielo se deja por periodos de 20 minutos, cada 2 horas o cada 3 horas, pero cuando se quite el hielo mantenemos el vendaje compresivo apretando la zona. Esto puede limitar o evitar que se forme el hematoma que tú dices y que es el que definitivamente perpetúa las lesiones. Llegan los papás y nos preguntan en cuánto tiempo se recupera esto o cuándo es necesario que acudan con el especialista. Bien, yo creo que cuando la lesión ha sido leve, seguramente que estas medidas en pocos días pueden hacer que la zona permita hacer los movimientos habitualmente realizados, que obviamente se irán logrando de forma gradual y progresiva, pero si se ve detenida esa posibilidad de movilización y el dolor continúa, creo que es el momento de acudir con un médico y poder evaluar si la lesión es de una gravedad mayor que simple, o sea, un grado 2 o 3 podríamos decirlo, y si requiere un tratamiento específico, es decir, ya con fisioterapia. Habitualmente las medidas generales ideales son la fisioterapia, como en el caso que estamos hablando, la crioterapia es una medida física, eso se llama fisioterapia a todos los medios físicos, pero hablábamos que las primeras 72 horas siempre debe ser frío para evitar mayor sangrado y mayor inflamación. Después de 72 horas podríamos utilizar calor y otra serie de medidas, ultrasonido, láser, estimulación eléctrica. Entonces, ojo, es muy importante porque esta pregunta da lugar a esto. Las primeras 72 horas invariablemente solamente frío, porque si aplican calor van a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, como tú bien sabes, Alejandro, y entonces el sangrado será mayor y la inflamación y la hemorragia que puede producir un hematoma obviamente aumentará las posibilidades. Entonces, hielo 72 horas, si no hay mejoría importante, creo que es momento de acudir al médico. Si el dolor, a pesar del hielo, de la compresión y elevación, sigue existiendo de manera importante, creo que hay que acudir al médico. Hemos visto de una manera muy rápida y muy explícita cuáles son estas lesiones que son las más comunes. Sin embargo, ya nos empiezan a preguntar qué es un esguince. De acuerdo. Decíamos que una articulación está formada por la unión de dos o más huesos. Y decíamos que articulación es cualquier unión de un hueso con otro hueso en el dedo, en el pie, en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, en el hombro, en la muñeca, en el codo, ¿verdad? Estas son articulaciones, la unión de dos o más huesos. Estas articulaciones, para no perder su congruencia o relación entre los huesos, obviamente tienen que estar unidas por algo. Y están unidas por ligamentos que, como su nombre dice, sirven para ligar. En este caso ligan huesos. Cuando los ligamentos se distienden, se estiran más allá de su capacidad normal, hablamos de un esguince ya de primer grado. Cuando los ligamentos se estiran aún más y se desgarran, ya hablamos de esguince de segundo grado.
y cuando se desgarran totalmente, que se rompen en su totalidad, hablamos de un esguince de tercer grado. Entonces esguince es la distensión o rotura de ligamentos de una articulación. ¿Qué tanto nos pueden incapacitar este tipo de lesiones específicas, el esguince, a un jugador? Bueno, el de primer grado duele, siempre duele y se inflama un poco la articulación. En ocasiones no se inflama, pero la distensión propia por la inervación que tiene, es decir, los nervios que están en la zona, en la distensión provocan dolor. El hielo y el reposo por algunos días pueden ser suficientes, más la compresión, ¿verdad? El vendaje compresivo. Sin embargo, ya hablar de un esguince de segundo o tercer grado sí requiere de un tratamiento ya específico. Hay controversia en esto porque hay médicos, sobre todo los ortopedistas en general, que inmovilizan de una manera rígida, ¿verdad? Con yeso, con fibra de vidrio o con mallas o con todo lo que hay ahora novedoso que protege incluso del agua. Y dicen, ahí nos vemos en 3 o 4 semanas, que es lo que nosotros sabemos que tarda en cicatrizar un ligamento inmovilizado. Sin embargo, es la nueva tendencia que se remodela mejor la cicatriz con cierta inmovilización, es decir, no una movilización tan rígida, sino semirrígida. Entonces sí vale la pena que cuando se inflama de manera importante en pocas horas y al día siguiente aparece morada la zona, estamos sin duda hablando de un esguince de segundo grado mínimo y que sí va a requerir de una inmovilización funcional, es decir, con cierta limitación de los arcos de movimiento, pero no limitar totalmente la articulación. Ese es mi punto de vista y estoy de acuerdo en toda la gente que así lo ve. Sin embargo, la inmovilización rígida también puede ser necesaria, ¿verdad? E incluso pues puede tener que requerirse de un tratamiento quirúrgico. Entonces, concluyendo y resumiendo, si es de primer grado, habitualmente hay poca inflamación y dolor, pero que cede a través de unos días. Sin embargo, si se inflama más a través de pocas horas y se pone morado a las 12, 18, 24 horas, no hay duda que es un esguince de segundo o tercer grado y que sí requiere de un tratamiento médico. Vamos avanzando en cuanto a la complejidad de las lesiones. En el argot popular, de repente las personas dicen, ¿sabes qué? Tuvo un esguince y jamás se pudo recuperar. Hubiera sido mejor que se fracturara. ¿Qué hay tan de cierto en esto? Bueno, sí. Casi siempre, incluso las ligas de fútbol que me ha tocado conocer, tienen servicios médicos, a veces para todos sus agremiados, y cuando se lastiman van a ver si tiene fractura, incluso llaman un fondo para fracturar, no sé si has escuchado, como que ellos casi le dan la mayor importancia al fracturado, y bueno, por supuesto que es muy seria una lesión ósea, hablando de fractura pues. Sin embargo, un esguince puede ser tan incapacitante y se puede hacer tan crónico insisto, incapacitante para regresar a la actividad físico-deportiva si no es bien tratado, como una propia fractura. Entonces, tiene la misma jerarquía, si habláramos en ese puntualmente jerarquía, una lesión ligamentaria por un esguince severo de segundo o tercer grado, que incluso una fractura. Entonces, sí es importante, y los que han sufrido un esguince severo dicen que duele mucho, igual quizás que una fractura. El término luxación, entonces, ¿cuándo se aplica? Muy bien. Porque muchas veces la gente dice, es que me luxé y me esguincé. No es lo mismo. Para que la gente lo entienda, ¿cómo lo diferenciamos? Sí, Alejandro. Bien, estábamos hablando de articulaciones en el caso de esguince, ¿va? Decíamos que hay ligamentos que unen los huesos, en donde se une uno con otro y forman una articulación, que la distensión o rotura de ella estamos hablando de esguince. Cuando el hueso se sale totalmente de esa relación con el otro o de la congruencia con el otro, a eso le llamamos luxación. Es la pérdida de la relación entre uno y otro hueso que forman la articulación. Y efectivamente, bueno, para que pueda salirse de su lugar, sí tiene que desgarrar los ligamentos, o sea, conlleva al esguince. Sin embargo, hablar de luxación, entonces estamos hablando de una lesión superior al esguince, porque
lleva implícito la rotura de los ligamentos para poder incluso el hueso salirse, ¿verdad?, de esa relación. Entonces es muy importante cuando hay una luxación regresar lo más pronto posible ese hueso a su sitio, que llamamos reducción, ¿verdad?, y inmovilizar para que los ligamentos cicatricen como si hubiera sido un esguince. Entre más tarde, en este caso el paciente, vamos a llamarlo, o el lesionado, en que se le ponga otra vez el hueso o la articulación se ponga en relación un hueso con el otro, pues más daño se produce, porque no solo está estirando a los ligamentos que ya los agarró de por sí para salirse el hueso, sino que está estirando tendones, está tirando vasos sanguíneos, está estirando nervios, ¿verdad? Entonces es muy importante evitar al máximo el daño, porque insisto, no solamente desgarra los ligamentos para poderse salir, sino que está estirando otras estructuras tendinosas, nerviosas y sanguíneas, y que incluso las puede llegar también a lesionar. En la plática anterior nos habías dado una perla muy importante, que es no poner a los niños o a las personas a hacer deporte si tienen fiebre, que sería la única contraindicación. Y ahorita nos acabas de hablar de una de las urgencias netas de lo que es la medicina deportiva, aquel paciente que se encuentra con una luxación. Hay que restablecer esa luxación, poner ese hueso en su lugar. Y es cuando entonces ustedes parecen maestros Shaolin, ¿verdad?, arreglando articulaciones o quiroprácticos. El chiste es restablecer esa congruencia articular. Cuando ya llega el paciente a tener fractura, el manejo ya es completamente diferente. ¿Qué hay que hacer? Bien. El hecho de sufrir un esguince, de sufrir una luxación, puede conllevar también a una lesión asociada con fractura. Entonces, ojo que en el caso de un esguince severo, de una luxación, pues siempre se tendrán que tomar placas radiográficas. Sin embargo, si estrictamente estamos pensando en lesión ósea, pues también hay sangrado, obviamente, el hueso también tiene vasos sanguíneos. Para llegar a romperse el hueso, pues tuvo que haber una contusión tan severa que lesionó también tejidos blandos, puede haber hematoma, por supuesto, en los tejidos blandos. Entonces, tener cuidado que todo esto existe como parte asociada. La lesión de hueso puede ser muy evidente, ¿verdad?, a la hora de la revisión, el mecanismo de lesión, crepita, está inestable, duele mucho, no puede movilizar la zona, pues ya uno tiene que pensar en la posibilidad de fractura. Rayos X es lo que da el diagnóstico definitivo. A través de los rayos X podemos confirmar que hay una lesión de hueso. Y entonces sí, dependiendo del tipo de fractura, dependerá el tratamiento. Hay fracturas simples, lineales, que no están desplazadas. Quiero decir pues que sí hay un trazo que atravesó el hueso, que se rompió, pero se mantiene en su sitio original, y entonces estas fracturas serán más fáciles de tratar. Pero hay fracturas desplazadas, ¿verdad?, que pueden haberse movido de su situación normal y están un poco separados los bordes, etcétera, que quizás requieran de un tratamiento, no quizás, requieren un tratamiento más complejo. E incluso hay fracturas que se llaman expuestas, que es decir, que se rompe y se desplaza tanto el hueso que rompe los tejidos blandos, en este caso músculos, tejido graso, piel, y salen al exterior, ¿verdad? Y estas son más graves porque conllevan, aparte de la complejidad de la fractura, que posiblemente requiere un tratamiento quirúrgico por el propio hueso, requiere un tratamiento quirúrgico ya para la higiene, o sea, la antisepsia, el lavado quirúrgico, porque son muy potencialmente posibles de infección. Entonces estamos desde las más simples, que no se mueven de su lugar, solamente tienen el trazo y que con inmovilización pura serán solucionadas. Las que son desplazadas, que quizás se puedan acomodar de manera externa y si no internamente por vía quirúrgica, va con clavos, tornillos, placa, etcétera. Y las que son expuestas, que son las más severas, que sin duda requieren un tratamiento quirúrgico de entrada para lavado quirúrgico y que son potencialmente muy susceptibles de infección, por lo que hay que atenderlas rápido y hacer un lavado quirúrgico. Aquí tienes una pregunta de personas que les interesa el fútbol americano. Una lesión de Cutier Quarterback de los Osos de Chicago, y otra lesión que tiene el quarterback de Green Bay
a nivel del hombro. Menciona que antes estas lesiones tardaban un año en recuperarse y ahora en 3 semanitas los tienen listos. ¿Qué ocurre? ¿Qué novedad hay en cuanto a esta recuperación mágica? Sí. Bueno, ignoro las lesiones que tiene el de Green Bay Packers y creo que otro de los Osos de Chicago. Discúlpeme, no he visto hace un tiempo fútbol americano y no me he enterado específicamente de esas lesiones, pero quiero creer o quiero pensar que son lesiones articulares, ¿va? En el caso del hombro, bueno, pues me está hablando de una articulación. Quiero decir después que cuando hablamos de articulación no podemos nomás pensar en huesos y en ligamentos, hay tendones y hay otra serie de cosas. Y efectivamente en el hombro como en la rodilla hay meniscos, vamos a decir son unos empaquitos que hay ahí. Entonces habitualmente el hombro, y sobre todo hablando de quarterback que lanza, esto era una lesión muy frecuente en los beisbolistas, una lesión de slap que se llama, donde el menisco se llega a romper o a luxar, el que está en el hombro. Y antes había que abrir la articulación como en la rodilla y quitar los meniscos, esos empaques, igual en el hombro. Hoy por vía artroscópica, con 2 o 3 pequeñas incisiones donde se mete la cámara y por otro se mete el instrumental, se pueden resolver. Y efectivamente puede ser que regresen a la actividad muy rápido. Pongo ejemplo a Baresi en la Copa del Mundo de los Estados Unidos, jugó el primer partido, él era el capitán de la selección de Italia, que a la postre fue el campeón además de esa Copa del Mundo en Estados Unidos, se lastimó el primer partido y jugó la final. Yo tengo la experiencia más rápida, un muchacho en Salamanca, de alto rendimiento, por supuesto profesional, segunda división, se lastimó un menisco y a los 10 días de operado vía artroscópica por nosotros, se pudo jugar un partido oficial. Es decir, hoy día por artroscopía seguramente son estas lesiones, se pueden solucionar mucho más rápido, sin duda alguna. Pues ya nuestro señor director nos está anunciando que ya estamos en sobretiempo. Van a quedar muchas preguntas al aire, pero antes de despedirnos quisiera pues pedirte que nos des tus datos, Paco, por favor. Sabemos que eres de los pocos especialistas que se encuentran en la región, y aquella gente que se encuentra aquí alrededor de Irapuato, pues a lo mejor tiene algún problema en específico o no lo ha solucionado. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, doctor, gracias. Bueno, primero quiero decirte que gracias por la invitación, después por tus conceptos hacia mí. Bueno, sí puedo decir que tengo más de 30 años de experiencia en esto de lesiones deportivas, muchas en deportistas de alto rendimiento, pero bueno, la mayoría de la gente se lastima también como los de alto rendimiento y no tienen efectivamente un acceso a una atención médica especializada, que esto es multidisciplinario como todas las áreas de la medicina, donde tenemos que apoyarnos. Si llega alguien conmigo con una lesión de esguince pero con una herida en la cara, obviamente el de la cara, tú eres el especialista, que nos tenemos que apoyar a veces del ortopedista o del artroscopista o del fisioterapeuta, etcétera. En general yo englobo todo en la unidad que tengo fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia, hacemos también plasma rico en plaquetas, que será un tema que podríamos platicar en el deporte, que está totalmente demostrado, etcétera, etcétera. Yo estoy en la calle de Jazmín, 209 Interior 3, del fraccionamiento Gámez, repito, la calle Jazmín, 209 Interior 3 del fraccionamiento Gámez, y el teléfono del consultorio es 62 415 59, 62 415 59. Yo habitualmente sugiero que hagan cita, yo tengo respeto por el tiempo de la demás persona, y si hacen una cita en ese momento yo los puedo atender, entonces siempre a la orden. Pues agradeciendo la compañía tan grata de tenerte aquí, Paco, agradeciendo al público que nos sigue escuchando en esta nueva temporada. Alfonso Aguilar, con todos los problemas que ha tenido lamentablemente su familia, y solidariamente lo apoyamos, pues estamos aquí presentes otra vez para cualquier situación en relación a la medicina, y les recomendamos como siempre que si su problema de salud pues no se mejora, consulten a su médico. Muy buenas noches. TV Irapuato presentó Mi Médico de Confianza. Hasta la próxima.